Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es comparación de ángulos con el ángulo recto. Iniciemos. El analista nos dice, identifica la característica de los ángulos en cada grupo. Y tenemos tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Observemos que los ángulos del grupo A, su abertura es muy pequeña. Luego, los ángulos del grupo B, observemos que su abertura es como la de la letra L mayúscula. Y luego el grupo C, esta abertura de estos ángulos es muy grande. Entonces veamos la solución. Los ángulos del grupo A son menores que un ángulo recto. Los ángulos del grupo B son iguales que un ángulo recto. Y los ángulos del grupo C son mayores que el ángulo recto. En las escuadras, los ángulos marcados con rojo son rectos. Observemos que forman un ángulo de 90 grados. Bien, veamos el comprende. El ángulo que tiene esta forma, observemos acá, se llama ángulo recto. Los ángulos rectos se simbolizan de esta manera. Cuando nosotros representamos un ángulo como 60 grados, podemos representarlo así. Pero si queremos representar un ángulo de 90 grados, utilizaremos este símbolo. Se forma como un cuadrado. Veamos que se cambia este símbolo por este para representar que es un ángulo recto. Si ustedes observan un ángulo que tenga este símbolo, no es necesario que les digan que es de 90, porque ya el símbolo lo representa. Un ángulo puede ser menor que un ángulo recto. Esta parte de la escuadra representa el ángulo recto de 90 grados. Y observen que este ángulo que está formado por estas dos rectas azules es menor que 90. Ahora veamos este otro caso. Veamos que las dos rectas de color azul forman un ángulo recto. Y luego tenemos el ángulo de mayor abertura que el ángulo recto. Y es de esta forma. Entonces resolvamos algunos ejercicios. Compara utilizando las escuadras y clasifica los ángulos en tres grupos, como menores, iguales o mayores que el ángulo recto. Veamos para el literal A, observemos que con la escuadra podemos ver que es de 90 grados, por lo que es un ángulo recto. El ángulo B, observemos que al ubicar la escuadra podemos ver que el ángulo es mayor que el ángulo recto. El literal C, observemos que este ángulo también su abertura es mayor que el ángulo recto. Luego el literal D, el ángulo es menor que el ángulo recto. Y podemos ver ahora que el ángulo E, observemos que es menor que el ángulo recto. Tenemos también acá el ángulo F y ubicando la escuadra podemos ver que es menor que el ángulo recto. El ángulo G, su abertura, observemos que es mayor que el ángulo recto. El ángulo H, observemos que al ubicar la escuadra forma un ángulo recto, es igual. Y el ángulo I, podemos ver que su abertura es muy amplia y es mayor que el ángulo recto. Podemos decir que los ángulos menores fueron los de el literal D, el E y el F. Los que eran igual es el A y el B. Y los que son mayores, el B, el C, el G y el I. Aquí en iguales también nos faltó el literal H. Esta es la forma en que nosotros vamos a analizar los ángulos cuando sean menores que el ángulo recto, iguales o mayores que el ángulo recto. Espero que les haya gustado y que comprendan cuáles son los ángulos rectos utilizando las escuadras. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, chicos.